¿Qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Estamos retomando el proyecto de Escucha Radical en este año, pues ya pospandémico, como le podamos llamar, y pues para mí es un gusto recomenzar, ¿no? Esta serie de charlas que hemos tenido ya desde hace un año, pues con Yesid Calderón, ¿verdad? Que está en el quehacer performático, ¿no? Que al ratito son una de las cosas que hablaremos de esta diferenciación que plantea, que se me hace bien interesante. Maestro en filosofía, ¿no? De Bogotá, Colombia, y que ahora radica en Ciudad de México. Entonces, Yesid, pues un placer, un gusto que estés aquí en este espacio virtual, aunque espero que sea acogedor y cercano. Y pues, adelante, si gustas presentarte. Vale, Gustavo, muchas gracias y pues voy a caer en un cliché, pero creo que a veces hay clichés que vale la pena repetirse y es que agradezco mucho la invitación que me haces a Escucha Radical porque te tengo a ti presente junto a otras personas que están organizando de manera continua actividades en torno al performance art, a las prácticas del performance y a derivas que surgen ahí hacia las performatividades. Y considero que te considero a ti una persona que está como en ese epicentro y para mí resulta significativa la invitación que me haces. Pues me presento entonces, mi nombre es, pues como ya lo dijo Gustavo, Yesid Calderón Rodelo, soy doctor en estudios latinoamericanos, soy maestro en filosofía y soy filósofo. La maestría y el doctorado la realicé en la UNAM, soy magíster y doctor por la UNAM y soy filósofo por la Universidad Nacional de Colombia. Me dedico a la investigación, en este momento a la investigación independiente, aunque casi siempre estoy vinculado a actividades con instituciones, porque brindo cursos para actualizar, brindo capacitaciones, entre comillas, para enseñar metodologías de investigación con base en las prácticas del performance. Enseñó la construcción de mallas curriculares transdisciplinares relacionadas con discursividades performativas y performáticas. Eh, Estoy asesorando continuamente a nivel de posgrado y a nivel también de pregrado a algunas instituciones que me invitan, que me llaman o que me solicitan propuestas y haciendo entre la academia y la investigación independiente. Y mi línea de investigación en particular versa sobre estudios sobre performance, teoría de la performatividad y performance art, con una deriva hacia los estudios de género y la teoría queer, todo esto desde América Latina. O sea, está situado siempre desde el lugar de enunciación de lo latinoamericano. Gracias, Yesid, por esta presentación y justo, si te parece, me gustaría comenzar algo que yo disfruto, la verdad, y aprendo mucho de ustedes y de cada plática, es pues tener la oportunidad también de repente, en la medida de lo posible, hacer como este recorrido, pues en grabaciones que tiene, ¿no? En su página, en su web, y pues ojalá puedan visitar la web de Yesid, y hay mucho material también en YouTube de video, ¿no? Y entre algunas cosas que me encontré, me gustaría comenzar, si te parece, con esta diferenciación que a mí se me hace súper pertinente puntualizar, y qué mejor que lo hagas, ¿no? Que con esta ocasión del performance art, ¿no? O de lo performativo, lo performático, y esta cuestión que también tocas en cuestión del performance, del performance artist, ¿no? Que de repente se ve envuelto o se ve un poco extractivista o mucho, ¿no? De cuestiones sociales para llevarlas hacia un plano sin ser activista. Estoy mencionando con muchas cosas, pero ahorita me resonaron mucho, justamente cuando es por ahí, y esta onda realmente de cómo hacer una acción performática, ¿no? Y me gustaría, sé que son muchas cosas, ¿no? Lo puse, lo dije, o sea, son muchas cosas que tú has venido tratando en un solo paquete, pero me gustaría que las fueras mencionando e hilvanando, es decir, porque considero que en el quehacer a veces del performance art
pues se está muy ensimismado en esta cuestión pues del arte, ¿no? O del mainstream, o de estar en una carrera posicionándose constantemente, ¿no? De quién es el artista o la representativa de incluso de cada país, ¿no? Que a veces se cae, ¿no? Entonces, cuando tú haces esta diferenciación, a mí me da mucha luz en cuestión de salirse, ¿no? De ese esquema, ¿no? En el cual solamente estás abogando por una cuestión del arte, ¿no? Y que desborda el performance. Entonces, me gustaría iniciar, sé que es mucho y pues hay toda una disertación, pero en la medida de lo posible te lo agradecería, Yesid, comenzar con eso. Ok, una diferenciación, bueno, yo creo que podríamos empezar con una diferenciación entre estos tres ámbitos, por decirlo así, que son los estudios sobre performance, la teoría de la performatividad y el performance art. Pero lo que pasa, hay que empezar señalando que de lo que hablamos nosotros cuando distinguimos ciertos campos, estos tres campos, es que es una distinción simplemente provisional para un análisis y una mejor comprensión de las prácticas del performance, de las situaciones de la performatividad y de los estudios sobre el performance. Digamos que son ámbitos que están entrelazados y las fronteras son bastante borrosas. Y sería volver a incurrir en el modelo del paradigma racionalista, analítico, moderno, colonial y patriarcal, volver a dividirlas como si se tratara de tres campos completamente distinguibles y sin un vínculo potente que las vincule. Las tres son más bien como emanaciones de un mismo fenómeno cultural que acontece a principios del siglo XX, se manifiesta inicialmente en las prácticas artísticas y por ahí va a emerger lo que denominamos performance art a través de las vanguardias. Yo siempre, cuando enseño este tema, digo, los primeros que sintieron que las cosas andaban mal o que el paradigma moderno colonial no estaba permitiendo una relación orgánica con la vida, entre nosotros y con nosotros mismos, fueron los artistas, porque somos, bueno, yo me contaría dentro de los artistas, somos personas mucho más intuitivas y tenemos una sensibilidad y una percepción un poco más desplegada que la mayoría, por algún tipo de, no sé, de defecto o de virtud, realmente no lo sé, pero somos personas más intuitivas. Y entonces, desde Alfred Jarry en 1895, pasando por Elsa von Freytag, pasando por Sophie Tauber-Arp, pasando por los poetas surrealistas, André Breton, ahorita se me va el nombre de uno, el profeta, aquel que llamaba André Breton el profeta del surrealismo, se me va ahorita su nombre, por Marcel Duchamp, por Marinetti, Filippo Tommaso Marinetti, por Tristan Tzara, por Emmy Hennings, por Hugo Boll. Todos estos son personas que entre 1895 y 1916 van a sentir la necesidad de vincular las expresiones artísticas con la realidad. Unos de una manera, otros de otra manera, y por eso van a constituir vanguardias con manifiestos diferentes y con posibilidades diferentes, pero lo primero que se manifiesta en relación a una proximidad del arte, de la producción tecnológica, de la producción científica y de la producción en general cultural, de vincular toda esa gran producción que como cultura, como sociedad occidental veníamos produciendo y que se había alejado de la vida, los primeros en sentir la necesidad de bajarla otra vez al ámbito de la vida vivida son los artistas,
y así van a nacer pues las distintas vanguardias artísticas que reclaman una manera de arte vinculada al cuerpo, vinculada a la realidad, vinculada incluso con, con los precursores de la danza, eh, vinculada con movimientos más naturales, no esta danza de elevarse y de desafiar la gravedad, sino más bien una danza que es el origen de la danza contemporánea, de que se lleve el cuerpo según el peso de la gravedad, según la misma configuración del cuerpo. Entonces, son los artistas los primeros en reconocer que necesitábamos una construcción cultural que creara realidades y que estuviera vinculada al orgánico. Y paulatinamente esto no va a ser comprendido, digamos, paulatinamente esto se va a ir complicando porque no va a ser comprendido y va a ser otra vez fetichizado e historizado como el modelo moderno colonial, y entonces se les va a llamar vanguardias artísticas y se les va a historizar como una continuidad de la pintura, una continuidad de la escultura, una continuidad de las llamadas bellas artes, tal y como estaban configuradas en el paradigma moderno colonial, porque no hay comprensión todavía para esto que estaba aconteciendo, pero gracias a los movimientos que se dan en las guerras mundiales, tenemos a Black Mountain College, que es la Bauhaus mudada, entre comillas, no es exactamente eso, pero la Bauhaus mudada a los Estados Unidos, y allí se va a detonar lo que se va a denominar, digamos, hacia 1960, performance art. Entre 1945 y 1960 tenemos Black Mountain College con Cunningham, con John Cage, que van a demostrar que la acción per se vale y que no se requiere una producción objetual que configure un arte más allá del cuerpo, o que configure un arte más allá del tiempo, o que configure un arte museográfico detenido y cristalizado en una cosa, ¿no? Materializado en una cosa, sino que la acción per se, así quede en lo efímero del tiempo, es una manera de arte, ¿no? Y de ahí Alan Coprow en los años 60 empieza a derivar de esas prácticas de Johnny Cage y Cunningham, empieza a derivar lo que se denomina performance art. Y él tiene un manifiesto, o no manifiesto, un texto muy bonito que es sobre el antiartista, porque quería justamente hablar de la acción y no de este artista que produce cosas o de este artista que está orientado a representar algo y a distinguirse del público, sino que más bien convierte la vida misma en una obra de arte, ¿no? Y no son los únicos, también tenemos pues grupos que empiezan a explorar esto también en Japón. De ahí va a surgir una chica que se va a mudar a Nueva York, que es Yoko Ono, que para mí es una de las grandes pioneras de la performance, del performance art, Yoko Ono, con el movimiento Fluxus y con Masiunas, que van a empezar a enfatizar este hecho de un performance art. Ahora, todo esto lo que trae es un vínculo, un reclamo y una llamada urgente de vincular la vida con el arte y el arte con la vida y romper, pues digamos, todas estas barreras que se habían construido a través de la historia entre las personas y las prácticas artísticas. Por decirlo así, la dimensión poética de lo humano se populariza, se democratiza y se promueve. Y entonces es como la muerte del arte, en el sentido en que ya todos somos artistas y todos podemos desplegar acciones poéticas
sin necesidad de un título, de ser avalados por un circuito, sin necesidad de tener que vivir del arte como un fetiche que se compra y que se vende, o incursionar en academias y en círculos, sino que todos tenemos esa capacidad. Y de eso se trataba, como de traer otra vez el arte a la vida y democratizarlo, hacernos conscientes de que tenemos potencias dormidas que nos han sido como negadas a través de procesos identificatorios de raza, de clase, de género, que impiden que tú despliegues esas potencias, porque lo primero que te dicen esas identificaciones es: tú no puedes, tú eres pobre, tú eres negro, tú eres mujer, y ahí es donde empieza lo político a perfilarse, a permearse, y de ahí que las prácticas de performance hayan sido muy utilizadas por las feministas durante los años 70 como una manera de resistencia, y por ahí también se van a generar derivas hacia otros tipos de resistencias, resistencias de las negritudes, resistencias de los indígenas, resistencias de los grupos que devienen minoritarios. Entonces se convierte como el performance también en una forma de agenciar la rebeldía social como una expresión poética. Entonces ese es como un camino, ¿no? Y ya vemos ahí como el activismo, cómo se involucra con el performance, en tanto que el performance es utilizado como agencia de la rebeldía social y de las rebeldías de los devenires minoritarios, que van a empezar a utilizar esta práctica como una manera de expresión, de manifestación y de exigencia del respeto a sus derechos, ¿no? Por otra parte, este que sintieron los artistas, pues también se venía desarrollando en la filosofía del lenguaje, en la filosofía en general. La filosofía también entró en crisis con los marcos de la representación, porque pensábamos que nosotros percibíamos un mundo y lo capturábamos. Pero después viene un giro lingüístico que dice: no, el mundo está construido lingüísticamente y son los valores, más bien, los significados adquieren valor, sentido. A ver, los significados otorgan sentidos a las cosas, y esos sentidos provocan valores, y esos valores, pues, digamos, constituyen condiciones de lo que para una sociedad es o no es importante. Entonces, nos damos cuenta que el mundo en buena parte es construido lingüísticamente, y aparece el construccionismo o el constructivismo, y dejamos un poco la falacia naturalista de considerar que el mundo allá afuera es real y que las cosas que valen para nosotros valen de manera natural, no, valen de manera cultural. Entonces, viene un filósofo que ha sido poco considerado, y esto está por investigarse o por plantearse en artículos o en investigaciones, que es Ludwig Wittgenstein, con el segundo Wittgenstein. El primero hablaba del lenguaje en relación con que una cuestión de espejo, ¿no? Como que el lenguaje representa las cosas. Y el segundo, eso fue lo hizo en 1916, justo cuando aparece el Dada. Él escribe el Tractatus Lógico-Philosophicus, donde trata en el campo de batalla, siendo soldado austriaco, él, él, él construye una relación entre lenguaje y cosa para sacar de el lenguaje todo aquello que no tiene relación con algo real, ¿no? Para aclarar esas situaciones que epistemológicamente no se podían, de las cuales no se podía dar cuenta desde la epistemología, ¿no? Cosas como Dios, sustancia, eternidad, infinito, cosas que no podemos ver, nos metían en problemas, o las cuestiones de la religión nos metían en problemas, y no se podía decidir con claridad de qué se decía cuando se decía Dios, qué se dice cuando se dice infinito, qué se dice cuando se dice eternidad, cuando se dice mito, cuando se dice rito, cuando se dice, no sé, muchas palabras que no tienen como un asidero inmediato en la naturaleza. Entonces él hace como una limpieza equivocadamente, lo va a reconocer 12 años después, y a pesar de que eso creó muchas escuelas,
él dice, no, yo estoy equivocado, pero nadie le hace caso, ¿no? Las escuelas siguen porque el patriarcado y las maneras epistémicas de dominación se veían favorecidas por ese modelo. Entonces, él dice, no, yo estoy equivocado. Hay cosas que tienen sentido para círculos de hablantes y habla de los juegos del lenguaje y crea la teoría de los juegos del lenguaje en los cuales dice una cosa que para un grupo no tiene sentido, para otro grupo puede llegar a tener sentido y existe y es valioso, ¿no? Y eso le va a dar piel y pie a John Austin para decir actos de habla. Hay enunciados que no solamente expresan o que no solamente describen cosas o hacen referencia a cosas, sino que hay enunciados que crean cosas. Y en las conferencias de 1950, o sea, las investigaciones filosóficas, que así se llama el último libro, bueno, el segundo momento del libro fundacional del segundo momento de Wittgenstein, es de 1927, pero para 1950 ya Austin se da cuenta de todo este despliegue que ha hecho Wittgenstein sobre los juegos del lenguaje y se da cuenta que hay actos de habla, que hay ilocuciones, perlocuciones, y de ahí nace la palabra mágica performatividad, que es, performatividad no, él habla de enunciados performativos porque crean cosas. Dice, él pone unos ejemplos que a decir no me sirven, no me sirven, la misma actividad de establecer los enunciados formativos y se va a generar como contradicciones, generar problemas que son interesantes, que justamente permiten dar cuenta de lo difícil que es el lenguaje. Entonces, él crea la palabra enunciados performativos para aquellas alocuciones que crean cosas, como cuando uno dice, yo te bautizo Gustavo Álvarez. Entonces, en ese momento alguien creó una identidad y una entidad en relación con una persona y un cuerpo, una subjetividad y un cuerpo, que fue el sacerdote que te bautizó en caso de que hayas sido católico y te instaura, o cuando uno bautiza algo, o cuando uno le dice a alguien, Juan, sal de tu cuarto. Pero entonces él se da cuenta que para decir, Juan, sal de tu cuarto, y eso sea realizativo, es decir, sea performativo, tiene que contar con unas condiciones que no obedecen al lenguaje mismo, sino obedecen a la manera de articulación de las relaciones en un grupo. Porque si yo soy un X para Juan y le digo, Juan, sal del cuarto, Juan me va a responder, vete a tu casa a dar órdenes a tu casa, ¿no? Pero si yo soy la mamá de Juan y si yo he agenciado sobre Juan un respeto porque soy su madre, y si culturalmente se dieron las condiciones de valor para que yo le diga, Juan, sal de tu cuarto y Juan de inmediato salga, esa locución es performativa. Entonces nos vamos dando cuenta que hay alocuciones que son performativas, pero que esas están relacionadas con contextos muy particulares y creencias y valores que se han construido previamente a través de los significados y los sentidos en las relaciones en los seres humanos. Entonces viene John Searle y empieza a hablar de los actos de habla y de las realidades sociales distintas a las realidades naturales, y eso para 1950, 60, cuando Coprol y cuando todos estos de Masiunas en el lado del arte están desarrollando el performance art. Ahora, esta teoría lingüística es cuestionada por Jacques Derrida y viene Judith Butler y viene Yves Sedgwick y toman estas ideas y se dan cuenta que en efecto esos valores que están vinculados a las palabras que realizan son configuraciones y construcciones sociales relacionadas con nuestra manera de obrar y nace la teoría de la performatividad. Entonces tenemos performance art y teoría de la performatividad. Al mismo tiempo que estaba sucediendo esto, los antropólogos, los psicólogos, como Irving Goffman, antropólogos como Victor Turner y otros profesionales
Richard Segner, que le interesaba el teatro y la relación del teatro con el ritual, empiezan a utilizar todos estos avances en la lingüística, en las prácticas artísticas, y empiezan a mezclar, y nace lo transdisciplinar, y nacen los estudios sobre performance. Entonces, como vemos, son tres fenómenos que están enredados, que están vinculados, que hacen relación a prácticas que acontecen en una cultura, en un momento en el que esa cultura entra en crisis, porque se da cuenta que ha construido paradigmas de conocimiento, paradigmas de, de configuración del arte o de la poesía o de la actividad poética, configuraciones lingüísticas que estaban equivocadas porque creíamos que era natural, que así era, que eran valores absolutos, que una cosa es la antropología y otra cosa es el teatro y otra cosa es la literatura, y luego nos damos cuenta que no, que todo esto en realidad es una construcción, que todas se pueden entremezclar y que entre más tengamos la oportunidad de echar mano de múltiples herramientas, que la cultura es una gran caja de herramientas y no necesitamos vivir separadas, tenerlas todas separadas a manera de disciplinas, y tampoco requerimos separar el teatro y la actividad poética de la actividad investigativa, y también nosotros como personas estamos constituidas y configuradas por los valores de esa sociedad, y a la hora de hacer ciencia y a la hora de hacer arte y a la hora de obrar de cualquier manera, estamos siendo relativos y configurados por una serie de creencias particulares, y hay que tener cuidado en ello. Entonces ahí es donde la teoría de la performatividad dice, pues cuando tú investigas, también te debes coimplicar, porque tú también has de ser como objeto y sujeto de análisis a la vez, y tu particular manera de enunciar es valiosa para la investigación, y aparecen enfoques donde ya lo autoetnográfico y la hermenéutica del sujeto, que es la interpretación de sí mismo como textualidad, se ven coimplicadas en todo este mare magnum, tanto en el performance art, en los estudios sobre performance y en la teoría de la performatividad. No sé si quedó claro, porque es que es muy, muy complicado hacer el resumen así en breve. Claro, no, muchísimas gracias por aventarte ahora sí que a esquematizarlo. Yo creo que es un gran ejercicio y yo te lo proponía justamente al principio, porque yo creo que de repente en esta cuestión de parcelar el conocimiento, ¿no? En lo que deben de saber los artistas, en lo que deben de saber los antropólogos, en lo que deben de saber, de repente no se conoce esta interacción que a mí se me hace tan nutritiva y que acabas pues de entrelazar, ¿no? Porque de alguna manera a veces cuando estamos, alguien estudia arte, ¿no? O sea, se ve más el performance art, pero no se ven los estudios performativos, o no se ven los estudios acerca del performance antropológicos o psicológicos. Y creo que tratar entrelazarlos tal como hiciste, yo creo que a mí en lo personal me da mucha luz, y yo creo que mucha gente que hace performance art o que está en esta posición performativa, a veces se confunde y no ve esta diferenciación, ¿no? Que creo que es muy pertinente hacerlo, y por eso comencé por ahí. Muchas gracias por el ejercicio, Yesid. Y de ahí me gustaría, me resonaba como algunas cosas, y con la que me gustaría puentear es como esta cuestión de lo performático, ¿no? Cuando tú hablas como esta cuestión de lo performático como aquello que puede cambiar, ¿no? Lo instituido, ¿no? Y entonces concebir al performance como creador de una práctica, o como dador, o como dador de una práctica instituyente. A mí también, cuando mencionabas eso, a mí también me detonó muchas cosas, y creo que no sé si pudieras ahondar en esta cuestión del performance como práctica instituyente o creación, ¿verdad? Ajá.
Ahí es donde se encuentra, digamos, el eje de mi investigación como activismo, ¿no? O sea, porque siguiendo todo esto que narré de manera quizá muy a grosso modo y que podría darse de una manera mucho más, con más tiempo se podría perfilar de mejor modo, pero pues dada la circunstancia del tiempo acá, pues yo aspiro a que algo hayamos cachado de esta complejidad que acabo de enunciar, pero aquí lo que viene es un momento importantísimo y es distinguir que la potencia, la capacidad que tenemos como participantes de colectividades nos permite a nosotros arrogarnos de manera personal el poder instituyente, el poder de inventar, de crear, de ayudar a resolver y de tomarse en serio la participación dentro de las colectividades. Es decir, no ser tanto un sujeto dirigido, administrado y gobernado por otros, sino ser partícipe también del gobierno y del autogobierno. Esto es básicamente la hermenéutica del sujeto de Michel Foucault. Entonces, que tiene que ver con esta teoría de la performatividad y a la vez tiene que ver con el hecho de que cuando nosotros decimos, está bien, yo provengo de una clase social según la cual en el viejo modelo yo no podía participar porque no tengo los abolengos, no tengo los contactos, no tengo el dinero para estudiar, no puedo. Entonces yo digo, no, eso no es tan así. Yo puedo y yo tengo, y si no tengo, lo propicio y lo procuro y lo desarrollo. Entonces, se trata de salir de los regímenes disciplinarios y de los confinamientos de la raza, de la clase, del género y otros más que se establecen por una convención social moderno, colonial, capitalista, heteropatriarcal, reproductivista. Entonces, cuando tú despliegas eso, te das cuenta que con pequeñas acciones, acciones que no estaban vistas antes, que tú generas como una disrupción, como una ruptura, como una fisura dentro de acciones que se consideraban que se debían y no se debían hacer. Y cuando tú irrumpes con una acción nueva, está haciendo más o menos lo que hace un artista del performance art. Crea una acción e irrumpe y haces poética de alguna manera porque estás arriesgándote en un escenario donde te pueden abuchear y te arman tomates o te pueden aplaudir y decir, wow, qué buena ejecución, qué buena acción realizaste, qué gran performance. La vida política también tiene ese tipo de acciones performáticas instituyentes porque en algunas ocasiones algunos nos vemos compelidos a realizar disrupciones, acciones disruptivas que no se han visto antes y que crean maneras de concebir las cosas de manera novedosa y algunas son tan propicias que se reiteran, otros empiezan a seguir ese tipo de conducta y a reiterarse y entonces pasa de ser un acto performático, alumbrador, novedoso, poético, único, y se va convirtiendo paulatinamente en un acto performativo cuando otros y otros empiezan a echar por ese sendero y a repetir ese caminito y a iterar ese caminito, pero ya es una práctica, digamos, de orden instituyente porque está jalonando procesos políticos e institucionales, instituyentes, que van a ampliar el espectro de posibilidades dentro de lo instituido, de tal manera que, por ejemplo, el travestismo, que fue un campo en el que yo incursioné hace 12 años y que generó también una serie de derivas, porque era todo no era el único, ¿no? Éramos muchos que sentíamos como esta necesidad de empezar
a generar prácticas instituyentes a través del travestismo, a través de la difuminación del sexobinarismo. Entonces, empezamos a hacer cosas como a salir a posar con pelos, pero muy afeminados en revistas, a trabajar con grupos de performance muy importantes como La Pocha Nostra, Guillermo Gómez Peña, festivales de performance importantes que organizaba el Instituto Hemisférico de Performance de la Universidad de Nueva York, y se aprovechaban todos estos espacios varios lo hacíamos, para empezar como a generar estas nuevas prácticas y estas nuevas construcciones políticas de manera instituyente, y hoy en día por ahí ya van muchísimas, eso se convirtió como en un caminito y se volvió una práctica instituida al punto que hoy es un rubro obligado en los festivales, es un rubro obligado en los concursos, es un rubro obligado en las becas, es un rubro obligado en las políticas públicas con enfoque diferencial. Entonces, hemos construido, digamos, a través de esas prácticas performáticas, situaciones ya performativas que van articulando políticas y que van beneficiando a los cuerpos y que van ampliando, como ya lo dije, el espectro de posibilidades de lo instituido. Entonces, eso es lo performático y lo performativo. Por ejemplo, el performance art, para mí, el performance art es muy performático y no tiene la intención de ser performativo, excepto cuando se utiliza como una práctica de resistencia y de rebeldía social, que sí puede llegar a generar una práctica instituyente y por lo tanto convertirse en algo performativo, como voy a poner un ejemplo que no sé si alcance el rango, pero creo que puede ser algo interesante vislumbrarlo. El violador eres tú. Esta performance de las chicas chilenas, que se me va ahorita el nombre de ellas, pero digamos, el hecho de que se haya repetido en todo el planeta, ¿no? Y de que todavía hoy se sienta un coletazo de esa acción fue una performance y era algo performático, pero al globalizarse y al asumirse y al afectar a otras colectividades y al ser reapropiado, resignificado y establecido en otros contextos, en otros cuerpos y en otras latitudes, se convierte en algo performativo, ¿no? Algo que está ahora dando lo instituido y lo está ampliando y está posibilitando la emergencia de sujetos colectivos y la emergencia de problemáticas que no habían sido consideradas, etc. Quiero solamente señalar una última cosa, y es que el performance art también tiende a volver al viejo paradigma y a fetichizar y a volver a congelar y a volver a decir usted no puede, usted no es artista, usted no puede hacer performance, solamente pueden hacer performance los que hacemos performance de vieja data y los que ya somos reconocidos, y entonces ahí vuelve otra vez el circuito, ¿no? O concursos, ¿no? Es que yo gané el concurso de performance y por eso me dieron tanto dinero, y entonces, ¿cuál es la pieza que vendiste? No, pues esta foto. Entonces vuelve a fetichizarse y no faltará de aquí a unos años el Museo Internacional del Performance, cosas así. Pero más allá de un maniqueísmo, creo que todo eso es, a la larga contribuye también a visibilizar y a mostrar este tipo de prácticas, ¿no? Sin embargo, hay que tener cuidado en no dejarse otra vez llevar a lo instituido y acabar con esta riqueza, digamos, democrática, instituyente que tiene el performance. Sí, y me resuena mucho esto que dice Jesse, porque cuando yo veía algunos otros videos, y creo que es algo que es bien importante puntualizar y sí poner ahí como el dedo, ¿no? Porque en en el performance art, ¿no? Y tú en algún momento en una charla mencionabas como esta cuestión en la cual se van con los, pues yo lo vi así como esta onda extraccionista de, bueno, de la precariedad, ¿no? De lo queer, de lo diferente, de las minorías, como para sacar eso, ¿no? Y luego hacer performance art. Y que tú lo decías muy bien,
porque decías, eso, pues cada quien, ¿no? O sea, simplemente hay que puntualizar que hay una diferencia y creo que esa diferencia es bien importante puntualizarla porque sí vemos ejemplos, ¿no? En lo cual solamente se extrae de este paradigma social, ¿no? Y ya, ¿no? Sin algún anhelo de que utilizar las prácticas artísticas con lo performático, ¿no? Es decir, como tú bien mencionabas, como para cambiarlo y hacerlo instituyente, ¿no? Entonces, creo que es algo que a veces en el performance art no se platica mucho, ¿no? En el arte contemporáneo a veces menos, ¿no? Porque sí es una fórmula recurrente y es una fórmula, pues que al sistema capitalista, que acabas de describir, pues le funciona, ¿no? Pero tú como, ya en tus palabras, ¿en qué radicaría para ti la importancia de que también el performance art, independientemente de que cada quien tiene como su boleto, se observara, ¿no? Que también hay estas prácticas. Pues a mí me haces pensar inmediatamente en una persona, que sé que es también como un cliché, algo, un tópico, pero yo pienso que no tenemos, sino podemos tener capacidad de reconocimiento. Entonces, Marina Abramovic para mí es una mujer que genera un tipo de prácticas y que en su momento su vida, su obra, su trabajo forman una unidad bastante bien integrada, por decirlo así, muy integral, su vida en Yugoslavia, ella tratando de salir del régimen, la manera como exploraba a través de su cuerpo, la manera en que proponía las primeras performances. Para mí una performance que me conmueve muchísimo es Rhythm Zero, que es cuando ella pone una mesa con muchas cosas y saca, aflora a través de esa performance una serie de emocionalidades y de emergencias del sujeto violento, no solamente el amable, no solamente el querendón, no solamente la estética de lo bonito, sino también la estética de la desesperación y las consecuencias que trae el estar expuesto a una imagen recurrente durante tanto tiempo que lleva a que sea violentada por el mismo auditorio, ¿no? Por algunas personas que la están observando. Entonces, yo creo que a pesar de que hoy en día es doña Marina Abramovic con su Abramovic Institute y todo lo que implica el dinero que fluye allí, la reificación y los comerciales de Nike, yo creo que en el origen de la práctica poética hay un lugar del performance art que que convida a otros a plantear desde la acción y desde el cuerpo posibilidades, ¿no? Es decir, funge como especie es que no quisiera caer como en una especie de paradigma del modelo, ¿no? Del modelo a seguir, pero es un poco como aprendemos los seres humanos. Cuando tú ves a alguien que hace algo y a ti eso te resulta significativo, tú lo incorporas, tiendes a incorporarlo y a realizarlo también, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde el performance art, cuando tú invitas a otros a que se atrevan a hacer acciones con el cuerpo, a convertir su cuerpo en un campo de experimentación poética a través de la acción, creo que ahí es donde el performance art tiene un efecto pedagógico importante, porque hace justamente lo que las vanguardias artísticas proponían, ¿no? Como convidar a que el arte sea apropiado por las personas indistintamente de su clase, de su género, de su sexo, de su edad, de sus condiciones y capacidades, es que creo que lo enuncié mal, de sus condiciones de capacidades a las que la sociedad misma te aboca, ¿no? Porque te dice que no puedes, porque no puedes caminar, entonces no puedes, pero en realidad es que la sociedad no te da las condiciones para que puedas
rodar a través de una prótesis, ¿no? Entonces, pienso que ahí es donde el performance art tiene un fuerte efecto emancipador, en tanto que convida la poética de la acción desde el cuerpo. Y por eso yo a los performanceros, cuando están haciendo performance art, cuando yo veo un evento de performance, yo los respeto mucho, porque allí hay todo un despliegue de una poética del cuerpo, de una posibilidad también del sujeto, porque no es fácil ponerse ahí, o sea, no es fácil estar uno haciendo una acción que para muchos resulta así como sin sentido y sin significado, pero para uno, sí, que está deconstruyendo justamente sentidos y significados, para uno es un momento vibrátil, fundacional, por decirlo así, quizá muy, muy cercano al ritual, ¿no? Al ritual de paso, a lo liminal, diría Víctor Turner. Y creo que en esa liminalidad, que no se sabe si es, como decimos en Colombia, chicha o limonada, que no se sabe qué es lo que hay ahí, ahí en ese momento es donde se fragua, ahí está el momento fundacional de las cosas, es donde se fraguan las cosas. Voy a ser un poco religioso, es como el momento del génesis, es el momento en el que está la materialidad emergiendo y constituyéndose y consolidándose como algo. Y por eso el arte-acción para mí, cuando hay un performancero en escena, es algo respetabilísimo, porque estamos en un momento liminal, cero, donde cualquier cosa puede pasar y se puede consolidar algo grande como simplemente puede llegar a pasar sin mayor pena ni gloria, pero es un momento que para la persona que lo está viviendo es poderoso porque es un ser, es un momento como ¿no? de volver de dislocarse de todo lo que crees que eres y has sido y de todo lo que te dicen que son las cosas, ¿no? Claro. Y las relaciones. Claro, y justo en ese momento me gustaría dar este salto a Pina Flandes, ¿no? Es decir, esta ejecución performática que tú haces, ¿no? Desde ti, mediante Pina, o tú me dirás si se da esta unión, que también es bien interesante, ¿no? O cómo la vives, ¿no? Si es como un alter ego, o más que un alter ego, forma parte de ti, ¿no? Y de ahí me gustaría, bajo esta posibilidad que nos compartas acerca de Pina, a mí me resonó mucho esta cuestión de la autoetnografía, ¿no? Es decir, en algunas ocasiones se habla de esta autobiografía, ¿no? Pero creo que el quehacer etnográfico, ¿no? Como esta cuestión de la observación participante, del estar allí, lleva otra vivencia, ¿no? Entonces, me gustaría que de alguna manera partiéramos de esto que también implica como yo, ¿no? O bueno, tú, pues, ¿no? De Pina, ¿no? Que de repente se puede ser construido de una manera autoetnográfica, pero me gustaría a lo mejor si me puedes dar una diferencia entre autoetnográfico y autobiográfico, y cómo vives, ¿no? Este acto performático que es Pina Flandes. Jessy. Pues bueno, en principio debo decirte que es Pinina Flandes. Pero está bien, también puede ser Pina Flandes porque además suena bonito, Pina Flandes. Y fíjate que en el mundo anglosajón, cuando yo me presentaba así en cabarets o en galerías en Nueva York o en San Francisco, me pasó en las dos ciudades, los presentadores no decían Pinina Flandes, también decían Pina Flandes. Sí, no, Flanders, además, Flanders, Pina Flanders. Entonces, esas alocuciones también son performativas porque crean otra identidad. Entonces, son performáticas más bien. Entonces, performático-performativas, es que las dos cosas están ahí muy, uno no puede como tampoco separar y decir esto es performático plenamente y esto es performativo en algunos casos relacionados con las enunciaciones que tienen que ver con la identidad o con prácticas que pueden instituirse. Bueno,
Pues mira, Pinina Flandes surgió como un laboratorio performático. Al principio yo no tenía claro qué era lo que estaba haciendo, ¿no? O sea, cuando yo ya lo enuncio como un laboratorio performático, cuando yo ya siento todo esto que acabo de enunciar, cuando yo ya tengo claro todo eso, porque yo no lo tenía claro, a mí nadie me lo enseñó, ni lo leí en un libro, ni en un manual, sino esto forma parte de una exploración, de una investigación en relación al performance, que fue lo que a mí me atrajo. Porque yo estudiaba filosofía política, pero enseñaba en la Facultad de Artes, Estética, porque en el pregrado había hecho énfasis en estética y investigaba, finalmente decidí investigar, fue en política. Entonces la bisagra entre política y estética es el performance, y por eso me vi muy atraído por las prácticas del performance, y empecé de la manera más ingenua. Yo no tenía idea de qué era lo que iba a pasar. Empecé a querer parecer, dije, si voy a investigar sobre performance, voy a hacer algo que tenga que ver con el performance. Entonces quise ser como una crítica de arte que iba a las galerías travestido y llegaba hasta donde los artistas y los increpaba. Inicialmente fui de choque, después me sentí como sin el derecho de obligar a la gente a que respondiera a lo que yo creía que era lo correcto, lo adecuado, lo interesante, y dejé la práctica de choque y empecé a irme hacia donde había gente que hacía el tipo de performance que a mí me interesaba, que tenía que ver con lo político. Y ahí empecé yo a darme cuenta que yo también tenía la capacidad política, y paulatinamente convertí el travestismo ya no en una manera de parodiar a una crítica de arte, sino en toda una manera de generar fisuras dentro de regímenes binaristas donde un hombre no puede ir en tacones, o donde no puedes enunciarte en femenino si si tienes barba, si no tienes el cabello largo, y si no tienes senos, ¿no? Entonces empecé a darme cuenta que eso era todo un experimento que generaba esas fisuras y generaba esas rupturas. Entonces yo podía ir a clase del doctorado un día así, ¿no? Entonces traían un invitado como Ramón Grossfogel o como Ernesto Subirats, o Eduardo Subirats, perdón, o cualquier invitado así, y yo un día iba así y al otro día iba travestida, ¿no? Y ya no era yo, sino era ella, y entonces ya yo le decía muy amanerado, entonces yo soy muy ñoño, ¿no? Entonces ya la que participaba no era el señor que participaba, sino la loca esta que participaba, y perfumada, y emperifollada, y coloreteada. Entonces eso generaba una desarticulación mental en toda la academia, o sea, desde mis compañeros, empecé por el invitado, por los directivos del posgrado, o sea, todo el mundo entraba en shock, porque además yo no dejaba la calidad de, mi, de, mi, de, mi, de mis preguntas, o sea, yo estaba comprometido con mi formación, pero la performatividad de la indumentaria afecta muchísimo nuestra psique, nuestros afectos, nuestras emociones. Hay gente que se disgusta, hay gente que nomás sentía los tacones de Pinina y se le encrespaba el pelo de la ira. Entonces, es un riesgo, es una manera, fue una manera de arriesgar, de exponer, también fue una manera de decirles el efecto de manera performativa, no de manera teórica, sino de manera performativa, performático-performativa, decirles, si ven cuán binaristas somos, si ven cómo nos afecta cuando nos dislocan el género y cuando no tenemos una claridad respecto de lo masculino y de lo femenino, y se nos aparecen estos personajes ambiguos, como no binarios, y cómo nos desajusta y todo lo que provoca, porque puede provocar desde la gran simpatía hasta el profundo enojo, ¿no? Y eso me llevó, no sabes, hasta hoy en día todavía hay efectos colaterales, por decirlo así, de ese laboratorio, porque hay gente que no puede con eso, y hay gente que todavía al verme a mí así, no ve a mí, sino ve a Pinina, y ve a alguien
escandaloso, alguien disidente, alguien problemático, o sea, una cantidad de estigmas que recaen sobre la persona por, por generar ese tipo como de rupturas o de disrupciones, ¿no? Pero me parece que es importante porque, como te digo, hoy en día la academia ya no asume el binarismo tan así. Ya saben que hay más posibilidades y ya no les parece extraño si llega una loca en tacones a pedir un cupo en un posgrado, ¿no? Y también en la tesis doctoral, todo esto, porque además empezamos a hacer como cabaret, yo descubrí que la mejor lugar para la performance que yo realizaba era el cabaret. Entonces, y eso se lo debo a Pacho López, a quien le mando un saludo. Entonces, empiezo a darme cuenta que lo mío está como en el host, como en el cabaret, como en crear la fiesta, en lo psicomágico y ritual de la fiesta. Y paulatinamente construyo con este laboratorio pues toda una tesis doctoral que tuvo mucho rechazo y tuvo mucha cortapisa al principio porque no habían investigadores que abordaran el tema en América Latina, porque no había una línea precisa, porque decían es que eso no se puede, es que eso no existe, es que eso no hay, es que eso... Entonces fue crear todo una línea de investigación desde América Latina y en estudios latinoamericanos relacionados con la autoetnografía, con la performatividad, con la configuración de la subjetividad del investigador, con las maneras narrativas y los regímenes discursivos de las investigaciones de carácter sexobinarista, ¿no? O eres investigador o eres investigadora, no puedes ser investigadore, ¿no? Entonces, todas estas maneras fueron evidenciadas a través de esa tesis y el laboratorio sirvió muchísimo para poder evidenciar esas performatividades constreñidas y para, digamos, como relajar algunas, las que se dejaron relajar y que permitieron como desplegar y decir, sí, no solamente estamos ahí en el punto de un sexobinarismo como rígido, esclerotizado, sino que existen otras posibilidades. Y creo que ahí es donde la investigación se vuelve no biográfica, sino autoetnográfica, porque luego cuando yo iba agarrando todo esta en perspectiva a través de la memoria, yo decía, cuando yo llegué tal día, cuando pasó esto, y entonces empezaba a narrar, y luego esa narración personal la dejaba sentar y la iba contrastando con otras lecturas, otras investigaciones, Monique Wittig y el pensamiento heterosexual, Gloria Saldúa, y el ser mulata, y el ser diferente, y el ser otra, y el ser subalternizada por la raza, por el género, por las prácticas sexuales, hasta por los lugares donde haces la performance. Si eres performancero de cabaret, no es lo mismo que ser un performancero de galería. Entonces, todo esto va generando como emplazamientos, confinamientos, exclusiones, etcétera. Y todo eso me sirvió a mí para desarrollar una tesis sobre el performance en América Latina y sobre la teoría queer y la necesidad de generar estos saberes que militan, que amplían, que crean situaciones, condiciones y amplifican en la concreción de las instituciones y de los hechos las posibilidades para sujetos y cuerpos que no están dentro de los cánones y que iba a decir una palabra que no me gusta tanto, que se empoderan, que despliegan sus potencias y activan acciones instituyentes a través de la performance. Súper bueno, Yesid, ¿no? Pues estamos como en la recta final, agradecido por este esfuerzo que también valoro mucho, ¿no? O sea, es poco tiempo y de repente pues hay toda una tesis, hay todo un proceso de investigación, hay toda una vida que de repente decirlo en tan poco tiempo
pero creo que queda claro y hacer la invitación también a los cursos que da Yesid, poderle seguir ahí en sus redes sociales y que si alguna cosa detonó, que yo creo que muchas, a mí en lo particular me queda el work in progress, ¿no? Pues puedan acercarse a sus redes sociales para ahondar en todo esto, ¿no? Rumbo a este final, me gustan, son 4 preguntas, por así decirlo. La primera es, ¿por qué hacer performance? Porque es una manera de desplegar algo que resulta autoafirmativo para la existencia, sobre todo en un régimen tan de pulsión de muerte como es el régimen patriarcal. El régimen patriarcal aboga por la cosificación de todo, el utilizar todo como cosa y el desechar una vez usas. Y eso produce en los seres humanos un deseo de morir. O sea, una vez te desalojan, una vez te utilizan, una vez ya no eres famosa, una vez has sido el profesor jubilado, una vez eso te va a llevar a una pulsión de muerte, de desear morir. Una vez te defrauda el amor de tu vida, una vez te defrauda tu mejor amigo, que es como está agenciado en el patriarcado la existencia, eso te lleva a pulsión de muerte. Pero el arte, la poesía, la creación, siempre es como el brazo a torcer de la pulsión de vida. Y dices, pese a que ya soy sobrante, pese a que ya no soy esto, pese a que me traicionaron, pese a que no soy rico, pese a que no soy famoso, pese a que no soy Abramovich, pese a que esto y pese a que lo otro y pese a cualquier situación, incluso pese a que había una escena triste en el metro, tengo el poder de crear cosas y situaciones nuevas y eso produce una autoafirmación en la vida y da alegría y satisfacción. Y yo como Spinoza pienso que hay que acentuar y subrayar las pasiones agradables y aceptar con sutileza y suavidad las pasiones tristes, ¿no? Pero sobre todo catapultarnos a través de las pasiones que producen gozo, alegría, y ahí es donde viene el performance como una acción poética de autoafirmación y de gozo, de placer, de encuentro, de camaradería, de saber que sí sigues valiendo porque sigues estando vivo. Claro, gracias, Yesid. Y la siguiente sería, ¿para quién? ¿Para quién hacer performance, Yesid? Para sí mismo, es un camino, es una manera de buscarse y de encontrarse, de recorrerse en las distintas textualidades que nos configuran. Y luego para quien se acerque, porque no es solamente para sí mismo, en un egotismo sin más, sino entre más que navegues, te interpretes y caviles sobre ti, más posibilidad tienes como de entregar o de vincular, más bien, más que de entregar, de vincular con otros y otras que también van por esos senderos y generar pues encuentro, camaradería. Para mí es muy importante la vida política y la vida social, las relaciones, somos relaciones. Entonces, para las relaciones, para nosotros como relación con nosotros y la relación con los otros y las otras. Claro. ¿Y para qué? ¿Para qué hacer performance, Yesid? Para autoafirmar la existencia y para gozar la vida. Gracias, Yesid. Gracias. Y de alguna manera el canal se llama Performancear o Morir, ¿no? Yo en algún momento insistí como esta cuestión de performancear o morir, ¿no? Así como drástica, ¿no? Y ahí, pero para ti, ¿qué sería, Yesid? ¿Performancear o performancear y o performancear y como tú le gustes completar, Yesid? Pues a mí sí me gusta mucho performancear o morir. Y tiene que ver exactamente con las anteriores respuestas. Y es o performanceamos o caemos en la pulsión de muerte. O performanceamos y desplegamos las potencias poéticas que anidan en nosotros y transformamos la realidad, transformándonos a nosotros y a nosotras y a nosotras mismas, o morimos. Encantado, Yesid, un placer. Te agradezco infinitamente tu donación de tiempo, de conocimiento, de todo. Agradecido, esperando encontrarte aquí, allá o acullá, en la virtualidad o en lo presencial. Algo más que gustes abonar con toda confianza.
Pues nada, solamente agradecerte a ti de verdad esta oportunidad, porque creo que a través de la difusión, a través del encuentro y del diálogo es como podemos, como esto tiene sentido y cobra realmente valor y significado, se vuelve performativo también. Pues quisiera solamente aprovechar para decirles que yo en ocasiones, cada 3 meses, estoy haciendo cursos virtuales online con una pedagogía deseante. Entonces, pues en Yesid Calderón, que es mi Facebook, o en Instagram, Pinina Flandes, ahí pueden irse enterando. Cualquier cosa, yo estoy a sus órdenes. Yo vivo pues de la asesoría y de estos cursos que te ofrecen muchas cosas. En fin, no quiero Claro. tampoco caer en una propaganda y insulsa, pero solo eso, ¿no? Los invito a que se pongan, a quienes queden inquietos, a que se pongan en contacto conmigo. Soy una persona bastante asequible. Entonces, y mil gracias a ti por la oportunidad. Estas interacciones nos nutren, nos renuevan y nos impulsan. Un gran abrazo, Yesid. Gracias por tu presencia. Le esperamos en la próxima Escucha Radical y que la acción no pare, querido Yesid. Que estés muy bien. Hasta Bueno, luego. Pablo, buena noche. Muchas gracias. Buenas noches.